Hola, bienvenidos a nuestros secretos creativos. Se preguntarán yo por qué tengo agua aquí. Pues porque hoy les voy a enseñar cómo es que vamos a lavar las telas para hacer nuestros trabajos, ya sea de baño, ya sea de muñecos o ya sea de costura, de lo que ustedes quieran. Entonces miren, les voy a mostrar algo. Hay unas telas que destiñen, no depende de la calidad de la tela, depende del tratamiento que llevan. Por ejemplo, las telas batik destiñen porque son teñidas después de que son hechas, entonces generalmente sueltan un poquito. Hay colores más peligrosos que otros, digamos los naranjas, los azules o los rojos. A veces me dicen, profe, de pronto el negro. No, mire que a mí nunca me ha desteñido un negro. No sé qué tendrá diferente, pero no destiñe. Los rojos, los naranjas y los azules oscuros son generalmente los colores que más destiñen. Pero ¿cómo sé si mi tela destiñe o no? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Tenemos que meterla en agua, es la única forma en que sabemos si destiñe o no. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama la prueba del sangrado. Es saber si la tela sangra. Entonces, por eso tengo agua aquí. La voy a meter, dejemos esta por acá. Entonces voy a coger esta tela y la voy a poner en agua y la voy a mojar. ¿Cómo sabemos si destiñe? Porque suelta inmediatamente. No necesitamos dejarla ni media hora, ni de un día para otro. No, nada de eso. La tela va a desteñir. El agua, mírenla, ahí destiño. Si ven que se empieza a poner como rojita, como naranjita. Imagínense esto en un cojín ya hecho o en una colcha ya hecha. A mí una vez me pasó que por acelerada y por coser rápido, porque quería terminar algo, porque uno siempre quiere verlo todo terminado, puse una tela roja en el borde. Cuando la lavé me destiñó, entonces me tocó descoserla toda, lavarla por separado y luego sí volverla a coser. Cuando yo les digo lavar telas, no es que ustedes la pongan en la lavadora con mucho jabón y darle vueltas, no, eso no es necesario. Cuando yo les digo lavar telas, vamos a dejar esta agüita ya teñida por aquí, es fijar el color. Entonces, hay dos formas de fijar el color. Lo puedo hacer con sal o lo puedo hacer con vinagre. Preferiblemente que el vinagre sea blanco y que no traiga como olor, que sea como neutro. Como yo quiero que esto no me vaya a desteñir, yo voy a utilizar las dos. Entonces, suficiente sal. Entonces yo pongo harta sal aquí, pónganle por ahí unas 2 cucharaditas. Y le voy a poner de una vez también el vinagre. Vinagre si no necesitamos mucho, lo mezclamos bien. Como yo ya sé que esa tela me va a desteñir porque ya le hice la prueba del sangrado y sí me soltó, pero voy a utilizar otra. Entonces lo que hago, revuelvo bien esto y la voy a mojar en agua con sal o en agua con vinagre. Pueden ser las dos o puede ser una, no importa. Yo generalmente utilizo más la sal. Entonces miren, esta ya no me destiñe. Si ustedes hacen esto, digamos que lo hagamos con esta otra tela, que ya sabemos, miren cómo, y destiñe, miren ya cómo va el agua. Si yo hago esto con esta tela, la pongo acá, y ella me sigue destiñendo, ya no lo utilice, porque eso quiere decir que esta ya no se va a fijar, ¿sí? Pero miren que al ponerla, miren la diferencia, miren que al ponerla esta ya no me destiño más porque ya me está fijando el color. A veces destiño un poquito, porque como que termina de soltar lo que tenía y ya, no destiñe más. Entonces si ustedes vieron que le soltó un poquito, juáguenla, vuélvanla a poner, pues en agua, otra vez agua con sal nueva y la escurren bien. Ya, si no sale, ya la podemos usar. Otro consejito, uno generalmente la pone agua con sal y la lava. No la laven, no la jueguen. ¿Por qué? Porque la sal me fija el color. Entonces cuando yo ya la tengo listica así, planchenla, no la jueguen y ya les queda listica para usar. Este es un consejo muy práctico y siempre les recomiendo, laven sus telas. Así sea una tela clarita, así sea tela base o muesli. ¿Por qué? Porque las telas vienen un poquito engomadas y como duras. Cuando uno las lava o las pasa por agua con sal o agua
con vinagre, eso va a hacer que la tela se ablande un poquito y ya quede lista para que ustedes la puedan trabajar. Entonces, listo, quedó el consejo de hoy para que trabajen con sus telas, que no haya ningún problema con ninguno. Recuerden seguirnos por Facebook, Instagram, suscribirse al canal de YouTube aquí en Industrias Piccolo y cada semana un consejo distinto.